buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo edito en el canal, uno que habéis pedido muchísimo. Y es un poco el resumen, guía, bueno, lo que ya habéis visto en el título de la pre-release de OP07. Primero vamos a repasar un poquito lo que es el evento y luego consejos, mejores líderes en mi opinión, cartas a las que estar atento, cómo montarte el deck si vas a jugar en un sellado. Y bueno, vamos ya, que si no el vídeo también se me va a alargar bastante. Lo primero de todo es la fecha de estos eventos. Básicamente van a durar desde el 21 de junio hasta el 27, ya que el 28 sale OP7 de manera oficial. Eso sí, a partir del 21, las cartas de OP7 que la gente vaya consiguiendo en las pre-release ya van a ser legales. Si tenéis algún torneito de tienda y tal, de todas formas, consultad si se va a jugar con OP7 o no. Pero en principio, en la gran mayoría, ya empezarán a ser legales a partir del día 21. Estos torneos se pueden jugar de dos formas, que es bien construido o sellado. Construido es lo que conocemos de toda la vida de Dios, de tú llegas a la tienda con tu mazo, juegas, que ganas bien, que no te llevas tus mierdas de participación y a otra cosa. Torneito clásico de toda la vida, cualquier semanal, cualquier cosita, solo que hay premios de pre-release de OP7. La chicha está en el sellado. Hay algunas tiendas que por falta de material no hacen sellados, pero al menos a mí me parece que hacer sellados es la forma más divertida de meterte en el nuevo set, de conseguir cartas, de jugarlo, de pasarlo bien, porque es bastante divertido. El formato de sellado en One Piece es un poco distinto a lo que viene a ser en otros juegos, porque aquí está el tema de los colores y demás. Básicamente, en los sellados hay dos opciones. O uno, juegas con el Luffy multicolor, que es un líder de 5 colores, no, perdón, de todos los colores, de los 6, ya iba a decir 5, la costumbre, de los 6 colores, y juegas con eso y con cualquier carta que te salga. O la otra opción es que juegas cualquier líder que tú lleves, plan una Bonnie, un Keith, lo que sea, una Uta, lo que te salga a ti de las narices, y tú ahí metes todas las cartas que tú quieras de lo que te vaya saliendo independientemente del color, ¿sabes? Puedes jugar, por ejemplo, una Bonnie con cartas rojas, azules, negras, moradas, amarillas, da igual. Pero lo que sí que sigue aplicando es un poco las restricciones de tipo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, carta de OP7 que muchos conoceréis, el Basil Hawkins. Basil Hawkins tiene un efecto que siempre aplica, que es el de que si se lo van a quitar del campo, bla, 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 bla. Y luego tiene otro de que si tu líder es Supernova, esta carta tiene blocker. Eso sigue aplicando. Si tu líder no es Supernova, Basil no tiene blocker. Da igual el color, pero los arquetipos y demás, y lo especificado en las cartas, por ejemplo, Rebeca, la de OP5, que en este caso no influye, pero bueno, para que lo entendáis, de ejemplo, recupera cartas negras del trash. Vale, pues eso, cartas negras siguen aplicando exclusivamente a cartas negras. Las excepciones de colores, por así decirlo, aplican a la hora de construir el mazo, no a los efectos. Si algo especifica carta negra, carta roja, carta morada, lo que sea, sigue aplicando. Entonces eso es algo a tener en cuenta a la hora de construir los decks. Luego, como he dicho, iremos a mirar un poco el tema de qué líderes recomiendo, mejores combitos, cosas interesantes de las que tener en cuenta a la hora de construir un mazo sellado. Pero quiero cerrar un poco el tema del evento, y una cosa a destacar es esto que pone aquí, que por promoción de Bandai y tal, todos los que compréis una caja durante la pre-release deberíais recibir un pre-release pack, que ya veremos luego lo que contiene. Así que si no os lo dan, pedidlo, porque en principio tenéis derecho a él. Y luego está el tema de los premios. Por participar tendremos a este Eustace Captain Kid, que es un mini kit de 8, básicamente es un kit de 5 o 6.000 sin counter, que mientras esté resteado, los rivales no le pueden pegar a nada que no sea Eustace Captain Kid. Carta decente, no sé yo si va a haber juego o no, porque es bastante peor que el kit de 8, no se puede autorrestear, no saca value. Entonces, en esa parte sí que es un poco más limitado, pero también el coste lo hace accesible a otro tipo de cosas que pueden no estar nada mal. Así que carta interesante que tener bastante en cuenta. Y obviamente yo como jugador de verde me quiero hacer con mi playset. Y luego tenemos lo que es aquí el pre-release pack, que también os darán por participar, que incluye dos cartitas de 75 opciones, que básicamente son cualquier carta común o poco común del set. Cualquier carta común o poco común del set os va a salir con la estampita doradita de pre-release en el bordecito de lo que es el dibujo abajo a la derecha, creo, si no me falla la memoria. Y luego obviamente el ganador tendrá el Eustace Captain Kid versión pre-release winner, que está bastante guapo con el arte completo, cambia bastante, y la verdad es que la carta está guapa.
Y esto es un poco todo lo que hay del evento, del torneito y tal. Y ahora vamos a mirar un poco el tema de líderes, recomendaciones y demás. Estamos aquí en la web de Eggman y un poco la base para que lo podáis pillar todos y demás. Uy, te gusta aquí. Es jugar lo más genérico posible. Líderes específicos no se pueden jugar. Líderes que necesitan arquetipo no se juegan. Podéis llevar cosas que tengan arquetipo muy fuerte en el set por si ocurre el milagro de que abráis un montón de cosas de ese arquetipo y podéis jugarlo. Sí. Yo ya digo, yo cuando voy a una pre-release suelo llevar todos los líderes que puedo llegar a jugar y luego ya escojo. Pero los líderes base es eso, cuanto más genéricos, cuanto menos cosa necesiten, mejor. Líderes que funcionen muy bien por ellos solos. Uno de los mayores ejemplos y uno de los mejores decks que ha funcionado desde el principio del juego en los pre-release es este Keith. Es un líder que no depende para nada de... Da igual lo que lleves. Es un líder que puede pegar varias veces, lo cual en un formato tan limitado como es un sellado es Jesucristo. Y es una carta que va de locos. Pues esto es un poco lo que queremos. Otro ejemplo es Zoro. Un líder sencillo que aplica para absolutamente todo y que puede ser una muy buena opción si abrimos bastantes cartas de 3000 de poder, 4000 de poder con un coste relativamente bajo. Puede ser una muy buena opción. Y luego decks de este, líderes de este estilo, que por ejemplo podemos llevar un Doffy porque no P7 bastante Seven Warlords, y si abrimos muchos Seven Warlords llegar a hacer un... A ver, si te hace ilusión y quieres, puedes. Pero lo que mejor funciona en pre-release son este tipo de líderes mucho más sencillos, cuanto menor sea el efecto mejor. Cuanto menos texto tenga, prácticamente que mejor. Hay gente que ha jugado barbas y ha obtenido buenos resultados. También depende un poco de el número de counters 2000 y de blockers que tengas, porque si no tienes recursos defensivos, jugar barba es un poco ponerte contra las cuerdas. Y luego es eso, por ejemplo, decks como Nami, líderes como Nami no se llevan. Líderes como Lucci tampoco es un líder que se lleve mucho. Todos estos líderes que necesitan cosas específicas, RPLO es un ejemplo muy bueno, porque RPLO sin cartas de bajada de poder apenas funciona. Entonces es algo que no se lleva, no se utiliza. Katakuri es una opción, sobre todo cuando tú pillas al abrir, por ejemplo, tú pon que abres bastante trigger, bastante cosa de tal. En algunos sets que tienen bastante trigger decente, pues Katakuri es muy buena opción porque te permite colocarte las vidas y demás. En este que casi todo está cerrado a G hace el tema de triggers, como que pierde un poco. Vale, le he dado al botón de cambiar de pace, perdonad. Sin querer en el ratón. Vale. Y eso. De líderes tal, Yamato es otro ejemplo muy bueno de lo que es un líder que queremos. Double attack y te da dones. Ya está. Sirve para todo el mundo, sirve para vainillas, sirve para block. Es que da igual lo que lleves. Yamato sirve. Entonces, es esto lo que estamos buscando. Dragón de los nuevos. Sé que hay algunas tiendas que lo organizan un poco distinto, que me lo habéis estado comentando algunos, que lo jugáis con los líderes nuevos. De los líderes nuevos, Dragón es jugable, Boa es jugable, pero Bonnie es la mejor. Y con una diferencia abismal. Bonnie es de los mejores líderes para jugar en pre-release. El por un don, quitarle un ataque al rival en un formato tan pequeñito, con tan pocos recursos y tan sellado como es el... Perdón, con tan limitados como es el sellado, que ya se me va la cabeza... Es Jesucristo. Esto es de los mejores líderes que podéis tiraros en un pre-release. Y más en OP7 en concreto, por algo que veremos luego. Pero eso, Dragón tampoco es malo. Y si tienes cartas, si has pillado unas cuantas cartas azules que te permiten devolver y tal, Boa también es una opción. Foxy es demasiado específico, Lucci es demasiado específico y Vegapunk ya es ultra específico. Ahora bien, Lucci yo ya no lo metería tanto porque necesita cartas de atrás y tal para funcionar bien. Pero Vegapunk y Foxy, en caso de que se dé la carambola máxima y habráis mucho Egeaz, habráis muchos Foxy Pirates, habráis incluso, tengáis la mala suerte, entre comillas, de abrir la SR de Foxy, os podéis plantear jugar alguno de estos líderes. Pero ya os digo, tenéis que abrir mucho del arquetipo. Tenéis que tener mucha suerte y que os salga mucho del arquetipo para planteároslo. Pero los drafts son mucho, bueno, el sellado son mucho de la adaptación. Es adaptarte a lo que te toque, saber construir tu mazo y a partir de ahí tirar. Y la elección de líder también no es escojo el líder que yo quiero jugar y ya está.
es miro las cartas que tengo y veo cuál de los líderes que puedo llevar es el que mejor me funciona. Y ya digo, por lo general, mis 4 recomendaciones de mejores líderes que yo llevaría son Bonnie, Yamato, y luego Zoro y Keith. Quizás esos son los 4 que yo más recomiendo, sin ningún tipo de dudas. Luego, si nos vamos a tema de cartas importantes, están primero que todo los blockers. Bueno, y los blockers junto con los counters 2000. Blockers en este tipo de formatos son muy necesarios, y blockers con utilidad ya no os cuento el nivel. Blockers como Marguerite van directísimos, pero directísimos. O sea, es un blocker bueno que encima te roba cartas. Hay muy poco motor de robo en los sellados. Entonces, todas estas cartas son muy útiles. Bartos, los choppers, todos estos blockers pequeñitos entran prácticamente todos. Y tenemos blockers de no muy alta rareza. Luego también tenemos los raros, por ejemplo, si pillas una Baccarat obviamente va para adentro. Esta carta es muy buena y más ensellado. El Tanaka-san también es una carta muy buena que entra muy fácil. Pero es eso, tenemos blockers de rarezas bajas que no son difíciles de conseguir. No hagáis caso a esto porque busca cualquier cosa que tenga blocker en el texto. De esto pasad y de esto también. Pero eso, de todo lo demás, todo blocker que enganchéis, hasta cierto límite no metáis 48 blockers, ya me entendéis. Pero hasta cierto límite 10 blockers tranquilamente, más o menos, uno arriba, uno abajo, 2 arriba, 2 abajo. Pero podéis meterlos tranquilamente. Y sobre todo, si pilláis esto, si pilláis Urouch, meted todos los que pilléis, que a ver, es una rara, no deberíais pillar muchos. Pero es que si tenéis la alineación de Axtros máxima y en todos vuestros sobres salen Urouch, metedlos en todos. Meted todos los Urouch que podáis. Todos. Si son 6, son 6. Todos. Metéis a este señor, metéis Bonnie y a ser felices. Apenas hay removal en OP7, no hay forma apenas de quitárselo de en medio si no lo giras ni pegas con él ni haces nada. Entonces, lo tienes ahí de chill, es un blocker que encima te está devolviendo don todos los turnos, con lo que puedes jugar tranquilamente con Bonnie, girando personajes, y es de los combos más fuertes que va a haber en esta pre-release. Así que muy importante el Urouch. Obviamente las SR son cartas que van a haber muy pocos, porque al abrir sobres, como mucho, de media la gente va a tener una o ninguna SR. Y habrá algún suertudo que tenga 2, y ya de secretas ya ni nos metemos, porque lo más probable es que en vuestro torneo haya 1 con secreta, a lo mejor, o 2, pero como muchísimo si sois bastantes. Y eso también marca porque las únicas cartas con Rush que hay en este set son una SR y una secreta, que son el dragón y el ace. Entonces ya podéis jugar con que la mayoría de los rivales no van a tener acceso a Rush, y ya podéis jugar también con esa información, que es importante saber que en la grandísima mayoría de casos no os van a poder tirar Rush. Y luego también el otro pilar fundamental, que lo tengo por aquí, son los counters 2000. Este set tiene bastantes counters 2000 y de rarezas sencillitas de sacar. Por ejemplo, tenemos al juez de 3 cabezas, que es una común, que es counter 2000. Tenemos cartas como Edison, que es otra común, counter 2000. Tenemos esta, la de Frankie, el Usup. Tenemos muchísima variedad de counters 2000. Y un poco lo mismo que digo con los blockers. Hacen falta, hay que meterlos. También te digo, no es lo mismo que tengáis counters 2000 que no queréis jugar. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, palomas. Si os salen 10 palomas, un poco putada. Pero si te salen Edisons, no molestan tanto. ¿Por qué? Porque Edison es una carta jugable. Es un 4 o 5000 que, aparte, si le metes solo en play y lo juegas en cierta situación, te sirve para ciclar. Es una carta que en cualquier deck no es la mejor, pero tiene utilidad y es un counter 2000. Entonces ahí varía un poco el número de los que vas a meter, porque si te entran en curva puedes meter un poco más de counter 2000 e ir más seguro. Ahora bien, si tienes todos los counter 2000 de estos, tienes que limitártelos más, porque solo los vas a usar de counter 2000 y jamás los vas a meter al campo. Pero un poco variando eso, entre 10 counters 2000 o algo por el estilo puedes meter, que es lo que digo. Si por ejemplo Croco es una carta que es muy buena, te permite quitarte bichos pequeños de en medio, es un cuerpo decente, counter 2000. Entonces, ¿qué pasa? Tú, si pillas Crocos, mételos a dolor, porque es una carta que te va a ir bien, y da igual que lleves 11, 12 counters 2000 si de ellos muchos son... O sea, si por ejemplo pillas Sanjis, esta carta va para dentro del tirón.
Crocos, Frankis, Edison, todo este tipo de cartas no molesta, Kaku, que tengas alguna copia de más. Ahora bien, lo que digo, no abuséis tampoco de meter 20 palomas porque no vais a tener cosas que bajar al campo. Y ahora estamos en un punto en el que tienes eso, tienes tus blockers, tienes tus counter 2000, que es un poco la base del deck, y ahora lo que necesitas y lo que tienes que mirar mucho es el tema de hacerte una curva decente y un deck, digámoslo, con sentido. En este tipo de torneos las stats es algo muy muy importante. No hay combos locos de Moria, Rebeca, Spandine. No hay ese tipo de cosas. Es un juego mucho más como sencillito de mi carta hace esta cosa y ya está. Y es un poco más tirando lo que era el formato de OP1, se podría decir, o incluso de los STs iniciales, que es un formato mucho más sencillo. Es un formato en el que el propio valor de la carta, como por ejemplo Fisher Tiger, que es un 5-6000, que entra pegando a personajes del rival, no puede pegar a cabeza. Ahí está mi gato tirándolo todo, perdonad. No puede pegar a cabeza, pero puede entrar pegando. El on-play no lo podemos hacer por general, pero es un 5-6000 con counter que puede entrar pegando a personajes, lo cual va muy, muy, muy bien. Y este tipo de cartas son las que tenemos que buscar. Un 6-8000 vainilla, un 4-6000. Obviamente si os salen cartas como la Bonnie, como el Basil, todas estas entran directísimamente. No me quiero parar mucho en las SRs porque es algo que tampoco va a ser muy muy relevante. Cartas como el Caribú, también que es un 4-5000 que puede ser un 4-6000 muy fácil. Aladdin, que es blocker. En rojo sí que está algo más limitadillo, pero por ejemplo un Blue Jam es una opción decente. Baccarat ya hemos dicho que entra sí o sí. El Dice, todas estas cartas, obviamente Karina, Tanaka-san, que ya los comentamos en los blockers. Ya están mis gatos, es que perdonad que están en modo eléctrico mis gatos. Todas estas cartas son muy muy útiles, y una que quiero destacar sobre todo es esta, que es este Mihawk. Es un 8-10000 que on play robas carta. ¿Por qué lo destaco? Porque si te paras a mirar ahora mismo, cartas de más de coste 6 tienes SR, en verde ya no tienes nada, en azul tienes literalmente el Mihawk, en Foxy tienes el propio Foxy, que fuera de su deck tampoco brilla tanto. Entonces, sin más, vale, sí te ayuda a rampearte un poquito y tal, pero es un 7-7000, no es la gran cosa. Tienes a Stutzi, que es otra SR. Y ya te vas a las secretas. No hay mucho boss, por así decirlo, no hay mucho bicho grande. Y un 8-10.000 que te roba una carta que encima es común y que vais a poder tener, es una carta que en muchos decks puede tener un hueco. También digo, depende un poco del planteamiento, lo que decía, si os salen un montón de bichos pequeñitos de 3000, 4000, con habilidades útiles, blockers, counters 2000, etcétera, y queréis jugar un Zoro, pues probablemente no necesitéis tanto un boss. Ahora, vais a jugar una una Bonnie que defendéis bastante, que habéis pillado unos Urouch y tal, Mihawk aquí entra bastante. Y lo que quiero decir con esto es que lo que tenéis que buscar es, en el resto de las cartas que os faltan fuera de blockers y counter 2000, es crear una curva buena. Crear una curva de tengo costes 3, tengo costes 5, tengo costes 4, tengo costes 6. ¿Sabes? Que puedas tener jugadas todos los turnos y que no tengas turnos de paso, paso, paso. No meter en tu deck todo costes 6, porque eso te va a tirar mucho, mucho para atrás. Entonces, la idea de porcentajes, de mirar tu deck y decir, vale, he metido los counters 2000 y tal, y tengo bastantes crocos, tengo bastantes cositas, tengo tengo Trafalgar Lost, tengo tal. Vale, tengo bastantes counters, o sea, counters 2000 jugables de coste 4, ¿vale? Pues a lo mejor no quiero meter tantísimos costes 4 y prefiero tirarme más a unos Apus, ¿sabes? En vez de meter Jinbase, que es otro coste 4 mayores, prefiero meter unos Apus para también tener unos costes 6. Si te sale el combo de los hermanos Caribú, puedes llegar a plantear a metértelo. Entendéis un poco por dónde voy, ¿no? Intentad tener una curva lo más estable posible, lo más buena posible, para poder tener jugadas todos los turnos, porque el meter presión, el tener control de campo es clave, porque no hay limpieza. Entonces, el saber tradear bien los recursos, el saber jugar bien la gestión del número de dones y tener jugadas óptimas todos los turnos es algo que marca muchísimo. También os digo, es un sellado, entonces la suerte a la hora de abrir también marca mucho el
lo que se va a poder hacer. Pero bueno, viendo así un poco cartas destacadas, por ejemplo la Ain, a mí yo no la llegaría a jugar bastante en este tipo de torneos. No hay mucha destrucción por poder, no hay mucho combo con el tema del poder, entonces no es una carta que vaya a destacar tantísimo. Y es eso, yo si me pedís ahora que haga un repaso rápido de las cartas más interesantes que hay, vendrían a ser Karina, Dice y Tanaka-san. El Mogura puede no estar mal, llevar alguna copia, puede ser una carta interesante dependiendo un poco de las listas que te caes. Baccarat entra en cualquier deck. Blue Jam también es interesante. No me voy a meter con las SRs porque la gran mayoría... Dragón, obviamente, si sale dragón, metéis dragón. No hay mucho que discutir. Tema de eventos, podéis meter alguno, pero tampoco abuséis de ellos porque no es algo que vaya a marcar muchísimo y tampoco hay eventos ultra mega rotos en este set. Hay algún evento bueno que podéis llevar bien si entra bien en vuestra baraja, pero tampoco os obsesionéis con ellos. Aladdin es una carta también bastante buena, va a haber muchos, es un blocker común de coste 5 que ocupa un lugar bastante bueno, así que podéis meterlo también sin preocuparos mucho. Urouch, como he dicho, de lo mejor que podéis abrir si tenéis una Bonnie disponible. El combo de los caribús, sobre todo el mayor, es bastante importante. Obviamente si no tenéis el mayor, este ni lo metéis, y si tenéis pocos de este, olvidaos de este. Pero es eso, es una carta que esta es común. Esta es poco común, así que no me sorprendería que pudierais haceros con unas cuantas copias de ellos. Que si ese es el caso, sí que puede llegar a rentar llevarlos a ambos. Bonnie, obviamente, si la abrís entra. Y lo que decía antes, Jinbei, Apu, todos estos vainillas, dependiendo un poco de vuestra necesidad, metéis unos u otros. Basil, obviamente, no se habla. Barto, blocker pequeñito, obviamente entra. Fisher Tiger ya he dicho que entra sí o sí. Y luego tenemos el Luffy este, que no es nada malo. Sobre todo es eso, si vais a una estrategia de bichos pequeñitos, el meter los Luffys podría estar bien. Si vais a jugar tempo con bichos grandes, pierde bastante utilidad. Y sobre todo, como hay tan poco KO, es una carta que pierde mucho. Hay algo, pero no en desmedida, así que tampoco es una carta muy a priorizar en este sellado. Y luego ya nos vamos a azul, que volvemos a lo mismo. 4 o 5 miles son stats buenos, 5 o 6 miles también. Moria te obliga a jugar un Seven Warlords, que es lo malo, que si abrís muchos Seven Warlords en la pre-release os podéis plantear jugar una Boa o un Doffy o lo que sea, pero si no yo no me obsesionaría. Y si os falta un coste 5, aunque no el efecto no sea usable, metes un 5 o 6 mil y a correr y a ser feliz. Obviamente yo priorizaría, por ejemplo, un 4 o 6 mil vainilla. Sí, pero en caso de que no lo tengas, en caso de que no tengas acceso a un Jinbei o alguno de estos, puede ser una opción, tampoco lo descartéis a lo loco. Los crocos, obviamente, todos los que pilléis van para adentro. Mi Hawks, es lo que comenté antes, depende un poco de tal, pero un par siempre metería. Jinbei como SR ya es mucho más situacional. Si abrís bastante Sichi, bien. Si no, es un 4 o 5 mil con counter, que está bien, pero tampoco es la grandísima cosa. Boa, obviamente. Ace, que se me pasó por completo. Este Ace es muy bueno en el sellado. Y es una carta que yo también priorizaría muchísimo si os sale. De las mejores cartas que hay para el sellado. Y no bromeo. Margarit es muy buena. Y después es que tampoco hay mucho más. Por ejemplo, el Doffy es un ejemplo de carta que tampoco queréis, que es muy específica. La mayoría de cartas de estas sí que no las queréis tocar. Son muy cerradas a arquetipo y a no ser que os salga full, pero hablo de full arquetipo de Foxy, no queréis tocarlas. También os digo, si por ejemplo os salen muchos Tonjit de estos y os salen bastantes cartas de coste más bajo, os podéis plantear el Zoro, lo que comentaba antes, y tener un deck de spamear costes 1 mientras pegas a lo anormal con todos y con el Zoro. La Porsche creo que es de los peores SRs que te pueden salir. Es bastante limitadilla, la verdad. Foxy tampoco... A ver, si no tienes otros costes altos puedes meter Foxy, que quieras que no, te rampea y es un 7-7000, pero vas a priorizar casi cualquier otra carta. Como por ejemplo el Luffy Afro, que es un 6-7000 que puede llegar a pegar varias veces. Es condicional, pero puede llegar a hacerlo. Eventos. De estos morados sí que hay alguna cosa decentilla, que serían estos dos.
que son eventos de counter defensivos bastante buenos, sobre todo el Noro Beam. Que si os sale alguno de estos, el jugar un par de copias puede no ser troll. Negro es otro color que tampoco me convence mucho para el sellado, no tiene mucha cosa. Tiene los Kakus, es cierto. Pero ya apenas tiene mucho más. Dar coste menos tampoco te importa demasiado porque no hay mucha destrucción por coste en este set. Tema de cartas con uso específico de CP tampoco las aprovechas mucho. Entonces, ya os digo, casi todas estas cartas son stats puros y duros. Esto es un 4 o 5000 con counter, el efecto casi nunca lo vas a usar. Y un poco lo mismo aplica para el resto. Este es un blocker pequeño interesante. Stutzi, obviamente si la abrimos va para adentro, es un 9-9000 que ya como boss nos vale. Que encima te permite tradear lo que quieras por lo que quieras, que eso es algo muy bueno. Morgans podría no ser tan troll, pero es bastante es muy situacional. Yo no lo metería al menos, pero en algunas ocasiones puede entrar bien. Aquí tenemos otro 6-8000, que es completamente intercambiable por cualquiera de los otros vainillas. Como da igual el color, mete el que más te gusta o el que te salga. Luffy Nightmare, bueno, el Luffy Nightmare sí que puede llegar a tener juego. Igual un poco que el Lucci simplemente por stats. Y Tempest Kick, si os sale en Tempest Kick, también es una carta a añadir, ya no por el Don-3 que te da igual, sino por el ciclo puro y duro. El poder ciclarte cartas por un Don es algo bastante decente. Luego estos, como están cerrados un poco por Trash y por CP, tampoco es que sean muy buenos. Y si ya te vas a Head, lo que he comentado, Edison es un cartonazo, entra prácticamente todas las copias que te pilléis. Jinbei no es malo y aparte Topor te da un trigger decente. Y lo que decía, muchas de estas cartas, lo malo es que el trigger está cerrado a Vegapunk, entonces en Katakuri no lo puedes aprovechar. Eso es por lo que Katakuri no os lo recomiendo tanto en este sellado como en otros, pero cartas como Frankie, cartas como el Luffy Roqueto, todos este tipo de cartas útiles en general, no veo razón para no meterlas si te salen. ¿Qué es lo que digo? Por ejemplo, Pitágoras es una buena carta, pero a no ser que abráis bastante Head, no es una carta que le podéis sacar provecho. Este tipo de cartas tampoco están mal. Te permite limpiarte blockers pequeñitos, es un 4 o 6000 con stats buenos. Esta, por ejemplo, también me parece una carta bastante decentilla. Y es un poco eso lo que tenéis que buscar. Este tipo de cartas, el robotito, vainilla, que tampoco está mal, pero hay mucho coste 4 bueno, entonces sueles priorizar los vainillas de 6. Y obviamente cualquier secreta que pille, secreta que entra para adentro. Creo que eso no hace falta comentarlo, no hace falta llegar a ese punto. Y el Flame Spirit, que es otra carta que me parece muy buena. Y si os salen cualquier copia de ella, yo la metía para adentro. Es de los eventos que más marcan en este set. Y poquito más. Esto es un poco mi resumen de la pre-release de OP7. Dejadme en comentarios cualquier cosa que penséis que se me haya pasado o cualquier carta que vosotros veis interesante. Lucci también es otra carta que puede estar bien simplemente por stats. Y eso es un poco lo que buscamos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos y activad las notificaciones. Tenéis mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción. Estamos a punto de pasar las 700 personas en Discord. Muchísimas gracias a todos. Y poquito más. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.